Hola y bienvenidos en este video en el que vamos a hablar de estrategia en el ámbito civil y sobre los motores, cómo Safran se convirtió en el campeón que conocemos hoy, y para eso hoy tenemos la suerte de recibir a Nicolás Decaux. Hola, hola. ¿Ahora también te interesa el sector civil? Sí, claro. Porque una vez más, soy uno de los coadministradores del Fondo de Acciones Carten Valeur, que pueden encontrar en todos sus mejores contratos de seguro de vida. Y somos accionistas de Airbus, Safran, Thales y Dassault Aviación. Y entonces, Safran es un fabricante de motores. Hace los motores de los A320, bueno, el LEAP, un motor del A320 y del Boeing 737. Así que sí, también me interesan los motores civiles y la economía de los motores civiles. Eso es totalmente central. Y no hay que olvidar que el precio de un motor es casi un tercio del precio de un avión, es el 25. Es más o menos el 25% del precio del avión y en costos de operación, si contamos el combustible. Bueno, combustible más mantenimiento del motor. Es casi el 50% sí, así que es absolutamente clave, es la pieza clave de un avión, de hecho. Ultra central, así es. Entonces, si vemos un poco la historia, los motores datan de principios del siglo XX, fueron inventados por estadounidenses. Los hermanos Wright, en 1903, ellos hicieron el primer motor de pistón, un pistón en estrella. Después, en Francia, bastante rápido. Tuvimos industriales que se metieron en eso, Gnome. Fundada en 1905, luego Rhone, en 1913 se fusionaron. Los fundadores fueron los hermanos Seguin y Louis Verdaix, y se convirtieron en un gran fabricante de motores durante la Primera Guerra Mundial. Fabricaron 100.000 motores durante la Primera Guerra Mundial. 25 propios de aviación, sí, de aviación, sí. 100.000. Hubo 100.000 aviones en la Primera Guerra. Mundial, sí. No, lo hemos olvidado, pero es una locura. Y 75.000 bajo licencia. Así que, bueno, salen de la Primera Guerra Mundial como líderes europeos en motores. Entran en el periodo de entreguerras. Seguían siendo el líder europeo en motores. Y hay que ver que en el periodo de entreguerras, la aviación era como la inteligencia artificial hoy en día. Era lo más avanzado de la tecnología. Bueno, vemos a Saint-Exupéry. La industria aeroespacial era lo más de moda en esa época. Luego llega la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí, pues tuvieron que producir motores BMW bajo licencia, durante la ocupación. Pero entonces, perdieron mucho en tecnología porque las cosas más modernas que hacían, los nazis en esa época, se hacían en Múnich, bueno, en Alemania. Y las fábricas francesas, colaboracionistas, solo hacían en realidad los motores de antes de la guerra. Entonces, básicamente todo el desarrollo durante la guerra lo perdieron, al final de la Segunda Guerra Mundial. Sabiendo que al final, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, ya teníamos los primeros motores a reacción y esas cosas, pero como no pudimos industrializar, nos atrasamos por esa incapacidad de producir las novedades. Exactamente. Entonces, los alemanes fueron los primeros en hacer aviones y motores a reacción. Y de hecho, los ingleses y los estadounidenses estaban justo detrás. Los ingleses estaban 6 meses atrás. Los estadounidenses estaban 12 meses atrás. Al final de la guerra, todos, los soviéticos, los estadounidenses, los ingleses, intentaron reclutar a técnicos alemanes que habían trabajado en los motores a reacción. Lograron reclutar a varios para avanzar aún más rápido. Eso es. Pero bueno, los estadounidenses y los ingleses en realidad podían hacerlo muy bien por sí solos. Bueno, vamos a desmentir un poco algunos mitos. Los soviéticos, mucho menos. De hecho, principalmente intentaron reclutar a los científicos alemanes para que no se fueran al lado soviético. Y nosotros recuperamos a algunos, especialmente a los equipos de BMW. Y en particular, porque Marcel Dassault, que regresaba de la deportación, ayudó a Hermann Osterich, de BMW, a pasar a la zona francesa desde la zona americana. Y de hecho recuperaron a los técnicos que habían trabajado en el BMW 3, que había motorizado el Heinkel 132 y el Rado 232. Así que no el Messerschmitt 232, que es el que todos conocen. Ese es otro motor, pero otros motores a reacción. Y Marcel Dassault solo precisó, como pequeña anécdota, que la primera producción de Dassault al principio fueron hélices para la Primera Guerra Mundial. Ni siquiera tenían motores, poco a poco fueron avanzando en él. Salgo de la estación. Hago un video. A propósito, ¿por qué es tan largo? Hay tantas cosas que decir. Entonces, Snecma, la creación de Snecma en 1945 de hecho. Gnome et Rhone es nacionalizada y transformada en Snecma. Las fábricas están principalmente en la periferia de París. Gennevilliers, Boulogne, Suresnes, etc. Así es. Incluso Melun, todavía no en esa época. Cerca. En ese tiempo, realmente era el cinturón alrededor de París. El cinturón obrero alrededor de París.
Y ahí ellos lo hacen. Entonces, eso toma un poco de tiempo. Necesitan ponerse al día y lanzan el motor militar ATAR, que entonces impulsa los aviones de asalto, el Mystère. Luego el Mirage 3, el Mirage 4. Luego, en 1973, es cuando pasan al sector civil. Hay un acuerdo entre Pompidou y Nixon para el lanzamiento de la empresa conjunta, la JV, Joint Venture, CFM, 50-50 con los estadounidenses, con el objetivo de hacer un motor civil, el CFM-56 para remotorizar primero aviones militares, especialmente el KC-135. Luego, de hecho, va a motorizar el B-737 de Boeing y el A-320X. Es el primer motor de doble flujo. Es decir, ahí teníamos una asociación, no sé si en doble flujo, los franceses en la parte central o realmente los estadounidenses aceptaron unirse a nosotros por el principio. Bueno, eso, no sé exactamente por qué aceptaron. Pero es cierto que GE hizo, incluso hoy en día, las partes más complicadas, lo que llamamos las partes calientes. Porque en realidad, en el reactor, la temperatura sube muchísimo, a niveles que de hecho hacen que el metal se derrita. Y entonces, en realidad, se necesitan aleaciones súper especiales, técnicas de enfriamiento muy elaboradas, para que el motor no se derrita. Y eso es la parte que hace GE y Safran. Bueno, Snecma, luego Safran. Snecma, hoy en día se llama Safran Aircraft Engines. Hace lo que llamamos las partes frías, la turbina. Y entonces, es menos complicado. Sigue siendo muy técnico, pero bueno, la parte más difícil, de todos modos, la hace GE. Voy a explicar que un motor tiene una especie de cuerpo caliente, un poco como en los reactores de los aviones de combate, y que va a accionar una especie de gran ventilador que está alrededor. Y al final, eso es lo que va a dar la eficiencia. Es la relación que hay entre el calor del centro y el frío del exterior lo que va a hacer que los motores sean cada vez más eficientes. Y por eso, los pequeños motores de los aviones de combate tienen una eficiencia mucho menor que los motores muy grandes de los aviones comerciales. Y mientras pasa el tiempo, el motor es cada vez más grande, sobre todo porque queremos un ventilador más grande alrededor. De hecho, hay una turbina que es la parte a reacción, y delante hay una hélice. Y en realidad, lo que realmente empuja al avión es la hélice. Pero la hélice solo funciona cuando estamos en velocidades subsónicas. Así que para la aviación civil, funciona muy bien. Para un avión de combate que va a volar a velocidades supersónicas, no debe haber hélice al frente. Es solo la parte caliente, entre comillas. Y entonces, lo que importa es lo que en inglés se llama el bypass ratio. Es decir, cuánta cantidad de aire pasa por la hélice y fuera de la turbina versus cuánta cantidad de aire pasa por la turbina. Y mientras más alto sea este bypass ratio, entonces para el LEAP, el motor actual, el sucesor del CFM, estamos por encima de 10 en 10.1. Y para las nuevas generaciones de las que vamos a hablar después, se intenta llegar a 15 si hay una carcasa alrededor. Bueno, una góndola alrededor en francés. Y Safran, ahí. Ellos nos están, bueno, CFM, o sea, Safran más GE. Nos están hablando de un open fan, es decir, en realidad, algo que se parece mucho al motor del 400M400N versión civil, es decir, una turbina y luego una hélice. En este caso que no está en una góndola. Y ahí podríamos tener un bypass ratio de 70, bueno, y ganancias de productividad del orden del 20%. Por ejemplo, en comparación con las últimas generaciones que tenemos hoy en día. Ese es el objetivo. Volvamos a nuestro tema. CFM, entonces CFM, lanzan el CFM-56 que empieza a producirse en los años 80 que equipa, una vez más, al B-737 y al A-320. Y produjeron durante la vida del programa. Entonces los últimos. De hecho, el LEAP llegó. Empezó a producirse en 2016-2017. Entonces en el A320 Neo. Y también en el 737 MAX. Y ahí todavía producen algunos, pero son solo aviones de reemplazo. Bueno, motores de reemplazo, lo que llamamos los repuestos. Hoy en día producen unos 40 al año, de los CFM-56. Pero la verdadera caída en la producción del CFM-56 fue entre 2015 y 2019. Reemplazado por el LEAP. Y de hecho, del CFM-56, produjeron 33.000, y en 2019, el CFM-56 había volado 1.000 millones de horas para 600 operadores. Entonces, de hecho, es el mayor éxito histórico de aviones civiles, y con efectos de escala enormes. Y de hecho, dado que son, proveedor único, es decir, el único proveedor para el 737 que es el MAX, bueno, ellos también lo eran con el CFM-56, como proveedor único del B-737. Luego el LEAP-1B, proveedor único en el 737 MAX.
Así que ahí ya tienen el 100% de la cuota de mercado en los 737. Y en los A320 luego A320. A320 Neo. Ahí tienen más o menos el 50% de la cuota de mercado. El competidor es el motor de Pratt que estaba en la versión anterior, el V2500, y hoy en día es el GTF, turbofan con engranajes. Con engranajes significa que lleva una caja de cambios. Y la idea es desacoplar la hélice de la turbina, porque la hélice es más eficiente si es grande y gira más despacio, mientras que la turbina hay que hacerla girar lo más rápido posible. Entonces, esa era la apuesta en realidad de Pratt para el GTF. Y fue una buena idea técnica, pero industrialmente, se puede decir que al final fue el LEAP quien ganó la partida, porque han habido bastantes problemas técnicos con el GTF en los últimos 10 años que en realidad había grandes temores hace unos 10 años sobre la caja de cambios, porque en realidad hay un desacoplador y eso puede dañarse muy rápido. Y en realidad, no fue tanto ahí donde el GTF tuvo problemas, fue más en los álabes, lo que parecía más sencillo al final. Eso, lo que parecía más sencillo. Y mientras que realmente, la CFM, ellos son extremadamente eficientes en la industrialización. Tienen motores que son que funcionan muy bien. Y ahora, hoy en día, hay A320 que tienen GTF que están inmovilizados en tierra, como un 30%, mientras que casi no hay aviones inmovilizados en tierra del lado de CFM LEAP. Y entonces, en el ámbito de la defensa, obviamente sabemos que ellos hacen el M80 y 8 Han hecho todos los motores militares de todos los aviones de asalto, también algunos intentos en los jets privados. Sí, bueno, no vamos a hablar de eso, pero salió muy mal. Tenían que hacer el motor de un jet de Dassault, y el programa fue mal gestionado y por eso fue abandonado. Pero bueno, ahora son motores Rolls. Pero sí, entonces ellos hacen el M800 y 8, así que ahora van a hacer el M800 y 8 T-Rex. Entonces, esa es la actividad histórica de hecho que se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. Ellos hacen los motores de los aviones de combate franceses. Y creo que está bien, es así. Así. Que eran campeones entonces con el LEAP en los motores para aviones civiles, pero no en los grandes. De largo recorrido, sí. Para correo, es eso. Tenemos manera de volvernos equivalentes a los estadounidenses también en los aviones de largo recorrido. Entonces, sobre los de largo recorrido... Entonces, hoy en día, hay 4 grandes programas de aviones de largo recorrido. Está el 787 que tiene unos 15 años. Está el 777, que se va a convertir en el 777X. Ahí, de hecho, GE tiene la mayor parte del mercado y luego está Rolls. De hecho, hay doble proveedor, pero con una dominación muy fuerte de General Electric. Y ahí, en este caso, no es dentro de CFM. GE hace eso solo. Así que, Safran no tiene participación ahí. Y después, en las plataformas de Airbus, es decir, el 350 y el 330. Neo el 330 y luego el 330 Neo. Entonces, Trent XW en el 350 y si no me falla la memoria, Trent 700. Y Trent 7000 en el 330. Ahí, Rolls tiene el monopolio. Entonces, realmente es GE. Realmente es el terreno de GE y de Rolls, los aviones de largo recorrido. Y de hecho, eso tiene una rentabilidad que sigue siendo inferior a la de los aviones de corto recorrido. Los volúmenes son mucho más bajos. Y Rolls quisiera justamente darnos cuenta de eso. Entonces, Rolls estaba muy mal hasta hace poco. Desde hace 2 o 3 años, económicamente le ha ido mucho mejor. Y entonces, ahora empiezan a afilarse los dientes. Y les gustaría estar en la próxima generación de aviones de corto recorrido. Porque si retomamos lo que va a pasar ahora, la última generación de motores es para equipar. En los aviones de corto recorrido, hablo de eso, es para equipar el A320, el A321 Neo, el B737, MAX, anunciados en 2010, 2011. Los primeros aviones en 2016, 2017. Y ahí, este tipo de programa, estamos hablando de unos 20 años antes de tener un sucesor. Y ahí, los fabricantes empiezan a hablarnos del próximo programa, 2035, y eso ya se empieza a acercar. Entonces, podríamos tener anuncios al final de la década, así que podría ser en 3 años, de hecho. Podría ser en 2029, 2030. Entonces ahí, seguramente CFM va a proponer un sucesor al LEAP. Y de lo que nos hablan, es público, no es solo,
solo para mí. Nos hablan de lo que llaman Open Fan. Entonces, la idea sería hacer un motor que se parezca otra vez al del A400M, es decir, una turbina en una nacela, y luego la hélice alrededor. Y ahí querrían hacer una hélice grande. Hoy, el diámetro, del LEAP es del orden de 2 metros. Aquí podríamos hablar de un diámetro del orden de 4 metros. Bueno, pero entonces, Eso significa arquitecturas de aviones que ya no son las mismas porque el motor ya no cabe. hay que rediseñar completamente el avión, porque no se puede montar en el ala de una 320. Y Rolls dice, bueno, yo también me gustaría entrar en los vuelos de corta distancia. Y tienen un demostrador que es el UltraFan 30. Entonces, de hecho, en este caso, ellos vendrían con una caja de cambios. Y ellos dicen que pueden ganar un 25% con la suya. Así que harían un motor más grande. Y con una... Pero, en una nacela. Y piensan que ahorrarían un 25% de combustible. Mientras que el Open Fan, es más bien un 20%, eso es. Pero el Open Fan hoy en día no tiene caja de cambios. Podríamos imaginar además una caja de cambios. Pero creo que CFM, ellos están bastante reticentes a apostar por la caja de cambios porque creo que piensan que es bastante arriesgado desde el punto de vista industrial. CFM tiene la intención de seguir siendo una empresa en partes iguales entre Safran y GE. ¿Hay alguno que quiera independizarse? ¿Hay alguno que haya tomado la delantera tecnológica que podría hacer que se deshaga de otros socios? ¿O realmente yo? Yo creo que eso, la intención no ha cambiado. ¿Ok? Creo que todos están tranquilos con eso. Realmente no da ganas de entrar en el mercado de largo radio porque en realidad son volúmenes mucho más bajos. Y por lo tanto, es menos rentable. No he leído el acuerdo original. Pero si resulta ser así, de todos modos tengo la impresión de que en el acuerdo original, de hecho, Safran no participa en los vuelos de largo alcance. Para mí, creo que lo más probable es que eso no cambie mucho. Eso. Entonces ellos hacían el V2500. Hoy en día hacen el GTF. Entonces, tienen el 25% de la cuota de mercado en los vuelos de corta distancia. Bueno, no exactamente 25 porque tienen un poco menos del 50 en los A320, A320, A321 Neo. Bueno, yo creo que ellos, un poco como CFM, van a proponer otra cosa. Ahora, no he visto ningún demostrador. No, yo creo que lo más lógico para ellos sería... Porque su GTF, bueno, sigue siendo un motor que funciona. Solo necesitan que en la industrialización sea mejor. Entonces, podrían hacer un poco lo que hizo CFM. Es decir, al pasar del CFM 56 al LEAP, cambiaron los materiales, modernizaron los materiales, pero sin hacer un gran cambio en la arquitectura. Lo que hace que el objetivo fuera tener una industrialización perfecta. Y creo que si Pratt llega y le dice a Airbus y a Boeing, les voy a hacer un GTF un poco mejor, un poco más ligero, con un poco mejores prestaciones, pero sobre todo con una industrialización perfecta. Eso puede ser una propuesta interesante. Y me dicen que están agotando muchísimo a sus ingenieros en la parte militar con el F-35, lo que hace que ni siquiera tengan la capacidad para intentar regresar al sector civil y avanzar en el civil. Y además, también tienen que resolver todos los problemas. Todos los problemas. O sea, realmente hay lo que llamamos apagar incendios. De verdad tienen que estar apagando fuegos por todos lados desde hace 3 años, o incluso desde hace más tiempo. En 2023, tuvieron que retirar 1.200 motores de circulación para cambiar muchas piezas que se estaban desgastando más rápido. Eran motores que en realidad databan del inicio del programa, de 2016, 17, 18. Y eso, bueno, para eso hay que poner ingenieros a trabajar. Están en un modo SRA que hoy en día es necesario en Pratt. Y en todo caso, no he visto ninguna comunicación sobre el próximo programa. Nuevos participantes chinos, rusos, entonces... Ruso, creo que puedes olvidarlo. Los chinos, entonces. Los chinos han estado trabajando en sus motores para aviación comercial desde al menos 2018. Y están tratando de certificarlo para el COMAC. Y hoy en día, hay varias decenas de aviones COMAC en circulación. Y todos tienen motores LEAP-1C de CFM. Así que por ahora, todavía no hay motores chinos. Así que ya llevamos 10 años en el programa. ¿Sí? En la generación A300, bueno. En la generación Neo, Max, estamos a mitad de camino. Y por ahora, todavía no hay motores chinos. Pero hay una ambición de tener tanto motores para vuelos de corta distancia como motores para vuelos de larga distancia. Veremos dónde estamos en 3, 4, 5 años.
Pero lo están intentando. Sabiendo que, en este caso, los comentarios que he recibido sobre China no es una cuestión de elección, es que los ingenieros que estaban dedicados a trabajar en programas civiles son tomados para trabajar en programas militares que son mucho más estratégicos e importantes para ellos. Ellos decidieron que querían irse al ámbito militar. De ahí también los retrasos del COMAC en general. Pero creo que sí, lo van a intentar y algún día, tarde o temprano, lo van a lograr. Bueno, después, hay que estar a favor de CFM, de Pratt y de Rolls. Hay que ser mejor. Hay que estar un paso adelante. Bueno, los chinos tienen los medios para hacer motores tarde o temprano, eso es seguro. Así que... Un futuro optimista de aquí a, bueno, unas 2 décadas. En todo caso, sigue siendo muy positivo sobre Safran. Sí, porque en realidad son negocios. Son negocios casi monopolísticos. Es muy arriesgado. Lo vemos con Pratt. Es decir, se puede llegar a tomar un gran riesgo industrial. Bueno, un gran riesgo técnico. Y en realidad, es muy complicado. Las aerolíneas quieren un motor que funcione, que sea lo más barato posible. Es lo que más les cuesta a las aerolíneas. Así que la competencia es muy dura. Y no hay lugar para todos. Entonces, cuando hemos demostrado que somos un proveedor muy bueno, estamos en una posición que en realidad lo que los amenazaría es si de repente empiezan a hacer tonterías. Es el final. Bueno, pero vamos a precisar de todos modos que Safran, y de paso, están posicionados como proveedores, como subcontratistas, incluso en el ámbito de la defensa con los A2SN, de los que hablamos a menudo, sistemas de navegación entre los mejores del mundo. Están en los 2 campeonatos mundiales en óptica con cámaras infrarrojas que son súper eficientes. Tienen su dron, el Patroller, así que también tienen toda una gama de productos militares que hacen que haya un segundo pilar, tal vez un reequilibrio con el sector civil, que es demasiado importante, que podría, a largo plazo, representar algo más serio. Entonces, lo militar en realidad es igual que para Airbus. En realidad, todas estas empresas aeronáuticas de defensa, la mayoría, tenían una gran rama de aeronáutica civil, porque es la mayor parte del mercado y una especie de subproducto que es la parte de defensa. Y aún así, por naturaleza, cuando uno es muy bueno en lo civil, entonces pienso en Airbus, pienso en Safran. Sigue siendo muy grande y muy rentable, y sigue siendo el corazón de la empresa. Pero las partes militares van a aumentar. Pero son volúmenes que, bueno, si volvemos a Airbus, si hablamos del A400M, hoy estamos alrededor de 200 a 400M, o sea, productos más en pedido. Son volúmenes que no tienen nada que ver con lo que vemos en lo civil. Claro. Así que, lo civil seguirá siendo el motor principal de estas 2 empresas. ¿Sigues dejando largo en su orilla? Pues sí, claro. ¿Él las guarda en su cartera? Podemos. Tácticamente, podemos entrar y salir, es posible, pero sí, a largo plazo, no hay ningún problema. Sí, es una muy buena empresa. Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias, Xavier Teitelman. Esperamos que les haya gustado. Les dejamos todos los enlaces en los comentarios de este video para que puedan ver todos los trabajos y todos los enlaces a Clartan, etc. Así podrán ver por su cuenta si también les interesa invertir. Este video no está patrocinado, de todos modos lo quiero aclarar. Gracias, Nicolás. Gracias, Xavier Teitelman. Adiós.